UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. ISAPRE Más Vida, por ti la mayor bonificación. Indura Médica presenta Más Calidad de Vida. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. Hoy, en Más Calidad de Vida, trataremos la cardiopatía, una enfermedad cada vez más prevalente en la población femenina. Pocas personas consideran la cardiopatía como una enfermedad de la mujer. Sin embargo, la afección cardiovascular es una de las principales causas de muerte en mujeres mayores de 25 años. Las enfermedades cardiovasculares se desarrollan en la mujer como promedio 10 años más tarde que en los hombres, ya que el riesgo aumenta considerablemente después de la menopausia. Las mujeres suelen ignorar los síntomas de advertencia mucho tiempo, incluso por años. Entre los más frecuentes están náuseas, fatiga, indigestión, ansiedad y vértigo. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Más Calidad de Vida a través de las pantallas de canal UCB TV. Hemos traído un invitado muy especial, es un colega que viene volviendo de una estadía en cardiología en Estados Unidos, en el Children's Hospital, que depende de la Universidad de Harvard, y en el Brigham Hospital, tuvo en ambos hospitales. Yo creo que siempre es bueno invitar a gente joven porque es una manera de irse renovando. Yo me renuevo, todos nos renovamos. Entonces, él me decía que tal vez lo que él quisiera hablar, digamos, son los nuevos desafíos de las nuevas cardiopatías adultos, especialmente en mujeres, vale decir, mujeres que sobrepasaron su cardiopatía en la infancia, lo lograron sobrepasar, pero son adultas. Así es. Quería agradecer la invitación y contar este tema que es bastante interesante, que son las cardiopatías congénitas del adulto, que fue mi área de su especialidad ahora en Estados Unidos. Las cardiopatías congénitas son las enfermedades del corazón que vienen con el nacimiento, eso viene la palabra congénito, y tiene que ver con malformaciones a nivel del corazón. Son el defecto del nacimiento más frecuente. De todas las anomalías congénitas, los problemas del corazón son los más frecuentes, y en Chile particularmente tenemos una alta prevalencia. Estas enfermedades, en el fondo, si no logran una intervención, los pacientes fallecen, y eso es lo que pasaba hasta antiguamente. Y ahora, afortunadamente, gracias a intervenciones bastante precoces, que pueden ser intervenciones por vía de cateterismo o cirugía, los pacientes logran vivir a la edad adulta, ¿ya? Y en la actualidad podemos ir viendo que los pacientes, la mayoría de ellos van a llegar a la vida adulta. ¿Cuáles son los problemas? Podemos ver en un gráfico que voy a mostrar ahora que en el fondo el corazón normal se caracteriza por tener 4 cavidades y arterias que llegan allá a la sangre hacia los pulmones y hacia el pulmón. Y los problemas que puede tener en el fondo en la formación en el corazón
son que puede haber comunicaciones o orificios que van a hacer que haya un paso de sangre, de la sangre azul, que no tiene oxígeno, con la sangre roja, que es rica en oxígeno, y eso por eso hay algunos pacientes que antiguamente se conocían como los niños azules, y hace que la mezcla de sangre, si esto no se interviene, no se arregla, podía problema en el fondo con la vida. El otro problema es que, como vemos que hay dos cavidades a nivel del corazón, pues hay pacientes que nacían con solo una cavidad, con un solo ventrículo. Y otro problema que es del origen de las grandes arterias, que vemos dos, que la arteria que lleva la sangre hacia los pulmones y la arteria aorta que lleva la sangre hacia el cuerpo, pueden nacer de lugares equivocados, que esas son las que se llaman transposición de grandes arterias. Dependiendo del grado, esto hay espectros de severidad, hay enfermedades que son más leves, otras más severas, que si no son intervenidas inicialmente las horas de vida, las guaguas fallecen. Pero como decía, ahora afortunadamente se hacen intervenciones y tienen lugar a poder sobrevivir. Uno de los grandes logros que ha habido desde la instalación del sistema AUGE o GES ha sido la implementación de las cardiopatías congénitas en menores de 15 años. Y eso afortunadamente hoy en Chile, que no nazca ninguna guagua que no tenga diagnóstico y que se haga intervención en forma precoz. ¿Ya? Como vamos a ver, y yo un poco les decía ahora, la perspectiva de vida, cómo ha ido aumentando con el paso del tiempo. Vemos que inicialmente, en los años 40, 60, no más allá de un 15% de estos pacientes llegaban a la edad adulta. Y por eso es la imagen que uno tiene que todos estos pacientes en el fondo que no existen. Pero ahora vemos que con los avances, y esto es fundamentalmente la base de la cirugía, vemos que sobre el 80% de estos pacientes llegan a la edad adulta. Entonces esto es un nuevo campo y que nosotros estamos aquí formando en la Universidad Católica. Este es un centro para poder acoger y resolver los problemas de estos pacientes. Porque como usted entenderá, si hubo en el fondo, se oía una comunicación, había un orificio que unía, hacía que hubiera mezcla de sangre, y el cirujano colocó un parche, ese parche a la larga puede traer problemas. Se puede soltar. Hay que acordarse también que el corazón tiene sistema de conducción eléctrica, tiene unos cables eléctricos el corazón, y al pasar el parche por ahí, el cirujano y colocar los puntos pueden provocar arritmia. Y esos son problemas que tengo que ver, me he enfrentado y tenemos que resolver a los problemas. Si el paciente, por ejemplo, tenía las arterias que estaban traspuestas, se hacen tipo cirugías para poder redirigir el flujo de la sangre al corazón. Y eso también va a traer problemas de arritmia, problemas de estenosis o estrecheces en los conductos. Cuando no han habido arteria o no hay el conducto que lleve la sangre a los pulmones, por ejemplo, había que poner literalmente pedazos de conducto o manguera. Y eso con el tiempo se estrechan. Entonces, pacientes que van a requerir 1, 2, incluso 3 cirugías a lo largo de su vida. Entonces yo creo que eso es lo bonito y en el fondo y el desafío que tenemos es cómo poder diagnosticarlos a tiempo y ofrecerles tratamiento. Porque como no sabíamos en el fondo esto es algo que es nuevo y la ventaja de estar afuera del país, estar en un centro de más desarrollo y que teníamos un alto volumen de pacientes, que a todo esto en el mundo son pocos lugares, Boston, Londres y Toronto son como los grandes grupos en el fondo que están desarrollando este tema, estos pacientes que se pierden. Aquí, y lo que pasaba en la actualidad en Chile, es que tienen un excelente cuidado por los cardiólogos infantiles, los hospitales infantiles, en ese sentido el Calvo Maquena, que ha hecho gran historia acá en Santiago, todos los cuidan en el fondo y tienen el cuidado hasta los 15 años. Pero después que tienen que pasar, verse obligados a pasar al mundo adulto, ¿qué pasa con ellos? Y ese es un tema que estamos trabajando de poder darnos a conocer este proyecto y poder tratar de intervenir a tiempo. Porque los pacientes, después que les pasa, se sienten mal y llegan a los servicios de urgencia y cuando uno está con problemas graves como arritmia, estos problemas del ritmo, como decía, problemas que el corazón no está funcionando bien y eso es la insuficiencia cardíaca, estamos llegando muy tarde. Y hay estudios que han demostrado que entre más tarde y cuando los pacientes se presentan con estos problemas, tienen hospitalizaciones mucho más largas, están en días más en unidades de intensivo, tienen que hacer intervenciones más costosas, por lo tanto, es un costo desde el punto de vista económico, emocional, que es mucho mayor. Entonces, yo creo que uno de los desafíos es tratar de ir a esos grupos y tratar de evitar que lleguen a tan malas condiciones. Con el paso a la cirugía, en el fondo, que están sobreviviendo más adultos, la natalidad también que ha ido disminuyendo, lo que está pasando, y en Chile yo creo que esta va a ser la realidad en el fondo de los próximos años, es que como podemos ver,
el porcentaje de adultos que están con cardiopatía congénita van a sobrepasar a los niños con cardiopatía congénita. Y un poco yo creo que es lo que viene. Lamentablemente en Chile todavía no tenemos datos y una de las cosas que estamos trabajando es poder saber cuánto es la población que vamos a tener. Pero claramente, como les decía, con el auge, que el número de casos ha crecido de forma exponencial, vamos a tener una población de pacientes y un número de pacientes que van a requerir de nuestros cuidados que va a ser de gran volumen. Entonces yo creo que los desafíos son bastante entretenidos, bastante importantes y tenemos una labor ahí para poder actuar. Ustedes también operan niños, ¿no es cierto? Claro. Niños y adultos. La particularidad yo creo que tenemos nosotros como el Centro de Cardiopatías Congénitas de la Universidad Católica y en eso abarcar todas las etapas e incluso de algo que vamos a conversar también hoy día, el caso de la mujer, especialmente la mujer embarazada. Porque eso también es un tema muy interesante, porque antiguamente a las mujeres les decían, usted tiene enfermedad del corazón, no se embarace. Y una tremenda decisión, ¿cierto? Es limitarle una opción a una mujer de formar familia. Entonces, y ahora tenemos estudios en que dicen, uno puede acompañarla, hay que evaluar el riesgo, hay que hacerlo planificado, pero que pueden hacerlo y hacerlo exitosamente. Creo que eso es lo más bonito que tiene esto. Por supuesto. De los pacientes que pasan la frontera de la niñez hacia la parte adulta, uno debiera suponer o que fue tratado en su infancia exitosamente, o bien que su patología congénita no era tan grave que le hizo llegar hasta los 20 años ya. Entonces son las dos posibilidades. ¿Qué es lo que ven ustedes? Yo creo que en Chile estamos en una situación de transición en que todavía estamos viendo pacientes con enfermedades más o menos graves, diría yo, en que no fueron tratados y que son niños azules, que ahora son adultos azules, que todavía quedan algunos pocos y tenemos que aprender. Y unas cosas que yo también me entrené es cómo manejar los múltiples problemas que tiene de vivir azul, con oxígeno, niveles de oxígeno bajos en la sangre. Es un grupo de pacientes que ojalá vayan disminuyendo porque esa no es la idea. La gran mayoría de los pacientes han sido tratados y eso, como usted dice, son problemas desde que eran muy leves y que fueron intervenidos a tiempo o cirugías más complejas que han ido aumentando el número de ellos, yo creo que en los últimos 20 años. ¿Ya? Ahora, interesantemente, también hay un grupo de pacientes que son defectos que no son tan graves y que pasan desapercibidos y que son diagnosticados en la edad adulta. Y de hecho es uno de los más frecuentes, que se llama la comunicación interauricular, que es un agujero, un orificio que hay entre las dos aurículas y que inicialmente pasa desapercibido. Y es mucho más frecuente en mujeres, incluso pueden haber tenido embarazo y no tener ningún problema, pero al llegar a los 40, 50 años se empiezan a cansar. Van al doctor porque dicen me canso y empiezan a hacer el estudio de esa causa y se hace este hallazgo. Entonces, en la típica pregunta decía, ¿pero cómo? Nunca nadie me lo detectó a tiempo. Porque en ese minuto no daba problema. Pero el corazón va cambiando a medida que vamos envejeciendo y al envejecer este corazón hace que estos defectos se hagan visibles o se hagan sintomáticos. Te voy a suspender un minuto porque tenemos que ir a los auspiciadores que han permitido que esto siga. Son la ISAPRE Más Vida y la Clínica Las Lilas. Gracias a ello este programa ha podido persistir. Los dejo un segundito y volvemos en un segundo más. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana.
Los avances en el tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas han permitido que una gran parte de la población afectada llegue a la edad adulta y planee un embarazo. Durante el embarazo, la circulación sanguínea de la mujer sufre grandes cambios en condiciones normales. Estos procesos no son de cuidado, pero si la mujer sufre una cardiopatía, puede haber un riesgo grave. Evitar el tabaco, llevar una dieta saludable y practicar alguna actividad física de forma periódica es fundamental para prevenir las enfermedades coronarias. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre la cardiopatía en mujeres. De vuelta en la segunda parte de nuestro programa, estábamos conversando con el doctor Barahona de lo que significaba las enfermedades congénitas en el adulto que sobrevivió a las enfermedades congénitas en la infancia. Hay dos aspectos que tal vez sean importantes conversarlo. Tú me hablabas de la mujer embarazada, ¿no? Y el otro... Yo creo que una de las cosas es el tema de la transición, es qué pasa con estos pacientes y cómo los llevamos a un camino a la vida adulta, ¿ya? Y también podríamos, si tenemos minutos, hablar también de los pacientes con síndrome de Down, que también son una población que particularmente de riesgo en el fondo para las cardiopatías congénitas. En el caso de la embarazada, yo creo que es interesante, como mencionábamos anteriormente, son mujeres en que toda la vida se les dijo en que no iban a tener hijos, ¿ya? Y en la actualidad, con la experiencia que tenemos, sabemos que eso no es así. Tienen problemas de fertilidad, o sea, no, es claramente un problema que puede quedarse embarazada un poco más difícil que la mujer normal. Y cuando una vez que quedan embarazadas también tienen los problemas que pueden tener mayor tasa de aborto espontáneo, o sea, mayor tasa de pérdida. Uno de los estudios, que voy a mostrar un gráfico a continuación, mostró que si bien las mujeres podían quedarse embarazadas, el número de pérdidas que tienen es mayor que la población normal, ¿ya? Y eso va a ir dependiendo de qué tipo de enfermedad van trayendo al corazón. Si bien la población normal puede tener unas pérdidas que pueden ir alrededor del 10%, como vemos aquí en este gráfico, en la barra celeste, la que están acá abajo, muestran claramente el porcentaje de aborto o pérdida espontánea. Comparadas con la población normal, no pasa más allá del 10%, pero las mujeres con cardiopatía congénita, este número aumenta desde un 15%, incluso puede llegar hasta un 40%. Entonces, algo que la mujer tiene que saberlo antes de tiempo. ¿Y qué es lo que estamos nosotros haciendo y lo que hacíamos allá en Estados Unidos? Era, primero, que esta tiene que ser una decisión bien pensada, bien planificada. No es llegar en el fondo y quedarse embarazada sin darse cuenta. Entonces, lo importante es ver, cuando van a tomar esta decisión, es decir, que nos tenemos que evaluar y ver cómo está su corazón funcionando en ese momento. Porque creo que eso es súper importante. En segundo lugar, tenemos que después estimar cuáles son los problemas que puede tener durante el embarazo. Afortunadamente, hay una gran noticia, que hablar de mortalidad, mujer que se pueda morir por todo esto, es bastante poco frecuente. Y lo que fundamentalmente los problemas que puede tener una mujer durante el embarazo con cardiopatía congénita son arritmias, o sea, problemas del ritmo del corazón, o problemas de insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón tiene problemas para bombear. Y ahí hay cosas difíciles de diferenciar, porque si uno ve una embarazada que da cuenta que se cansa, es bastante frecuente, ¿cierto? Cansarse, y eso es explicable solamente por tener en el fondo el útero que ha crecido de tamaño, o hinchazón de los pies, o el edema de extremidades, que un tercio de las mujeres embarazadas pueden tener eso, y eso no significa enfermedad del corazón. Entonces a nosotros se nos plantean desafíos distintos, es decir, ¿cómo podemos diferenciarlo? Y afortunadamente contamos con elementos como la ecografía, que permiten ver, visualizar la función del corazón, y hay algunos exámenes de sangre en la actualidad que nos permiten decir si realmente cansancio o la hinchazón de los pies es algo normal o claramente algo que está fallando. Entonces yo creo que eso es lo importante, poder acompañar a las mujeres. El trabajo con el obstetra es súper importante, y nosotros estamos creando reuniones compartidas en que conversamos los obstetras con los cardiólogos, y en ello para poder definir que el plan durante el embarazo, y lo otro importante es poder definir cuál va a ser la forma de parto. Porque también antes se creía que enfermedad del corazón sinónimo era cesárea, y claramente la cesárea es una intervención quirúrgica versus el parto normal, y trae mayor riesgo.
Así que lo que nosotros tratamos es, ojalá, evitar la cesárea. Y si hay que hacer cesárea, hay que hacerla por indicaciones obstétricas. O sea, hay problemas con la guagua, en el fondo. Pero no por enfermedad del corazón. Y eso es algo que tenemos que ir creciendo. En el fondo tenemos que cambiar y dar a conocer, porque es un tema de cultura, de dar a conocer a los demás que el parto puede ser en forma normal, ¿ya? Y lo otro interesante que hemos aprendido, que si una embarazada estuvo bien durante su primer embarazo, va a seguir bien en un segundo o tercer embarazo. Y eso, lo más importante es ver cómo anduvo. Así que son elementos, cada vez tenemos más información para poder decirle con seguridad a los pacientes que se pueden embarazar. Hay otros temas que son cosas más filosóficas, es decir, cuánto no sabemos todavía cuando los pacientes me dicen, con mi enfermedad que tengo yo al corazón, ¿cuánto voy a vivir? Lamentablemente hay cosas que no las sabemos. Y eso hay que ser bien honesto. Es decir, los estudios que tenemos sobre vida 40, 50 años. Mira, eso no lo sabe nadie. Exacto. Yo siempre, la misma pregunta que me hacen a mí, me enfermo, y con este tumor que tengo, doctor, ¿y cuánto tiempo de vida? Ah, no sé, yo solo lo sabe el de arriba, porque exacto. No es bueno dar cifras porque uno se cae. Exacto. Uno se cae muy fuertemente, ¿eh? Entonces ahí yo lo que hago es acompañar, discutir harto, conversamos harto y decir, aquí la decisión tiene que tomar la pareja, es decir, con su marido, en el fondo conversar, decir, ¿qué posibilidad va a tener si va a ver a sus nietos? No lo sé, ¿ya? Puede que, y le digo, esto vamos creciendo y cada día van apareciendo nuevas técnicas y nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, entonces estos desafíos van creciendo cada día. Entonces, los pacientes les digo, ellos tienen que, de acuerdo a sus convicciones personales, sus creencias religiosas, decir, ok, me quiero sacar en este proyecto. Y yo les digo, en el fondo, que cuentan con este respaldo, que somos varios médicos, hay un equipo que estará con ellos y que vamos a estar ahí para resolver los problemas cuando se vayan presentando. Así que yo creo que es un gran desafío y tenemos que ir dándolo a conocer a los tetras, a las matronas, para que todos en el fondo conozcan que esto es algo que es posible, pero como lo digo, hay que hacerlo de forma planificada y haberlo evaluado antes de tiempo. Y lo otro, el mensaje importante es que hay un componente que es hereditario, ¿ya? Como decíamos, este es el defecto congénito más frecuente, el 1% de la población puede tener enfermedad al corazón, pero los hijos de madres con enfermedades, con cardiopatías congénitas, tienen mayor riesgo, ¿ya? Estamos hablando de un 5%. O sea, sí, claro. Todavía es poco. Es poco, un riesgo bajo. Es bajo, pero importante que hay que saberlo. Y por lo tanto también es muy importante que la gente que está cuidando a una embarazada con cardiopatía congénita esté al tanto porque hay que buscarlo. Y lo que está recomendado es que hay que hacer ecografía fetal, ¿ya? Al fondo durante el embarazo alrededor de las 22, 24 semanas y estar atento. En algunos casos, y ahí está, y unas cosas bonitas que puede ver en Estados Unidos, estas intervenciones fetales, en el fondo, cuando son problemas, defectos de la guagua, que son muy graves, que pueden ser incompatibles con la vida, en algunos casos allá lo hacían, aquí en Chile todavía no lo hacemos. Lo habitual es que se repita, si la mamá tiene un tipo de enfermedad al corazón, que lo vea que la guagua puede tener el mismo defecto lo más frecuente. Con el papá también. El papá también, si el padre es portador de una cardiopatía congénita, el hijo puede tener una enfermedad al corazón. El riesgo es un poco menos que si fuera la mamá, pero en el fondo también existe y como no, lo importante es detectarlo a tiempo. ¿Ya? Yo creo que eso es una cosa importante. Te queremos agradecer tu presencia aquí, Fernando, y nos alegramos mucho, digamos, que exista un centro, o que se creen más centros docentes, que puedan abordar este problema, porque muchas veces son problemas que estaban ocultos. Claro. Que no se hablaba de ello, ¿no es cierto? Yo lo sé por otros motivos, por motivos familiares, pero incluso la gran mayoría de los médicos ni lo sabe, digamos. Este problema, subirlo para arriba, y no solo subirlo, sino que darle soluciones. Y eso quiero agradecer la oportunidad de poder contar esto, porque como usted dice, en el fondo yo creo que estamos recién viendo como la punta del iceberg, un pequeño grupo de pacientes, porque hay una gran masa que necesita nuestros cuidados y ese es el desafío que queremos responder. Muy bien, pues gracias, Fernando, por venir. Gracias. Y a nuestro público nos despedimos siempre el día domingo a las 5:30 de la tarde, aprender algo más, y nos encontramos la próxima semana siempre el domingo a las 5:30 de la tarde. Que tengan muy buena semana.
Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. UCB Televisión. Con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. ISAPRE Más Vida. Por ti, la mayor bonificación. Indura Médica. Presentó Más Calidad de Vida.